Ah, súper. Listo, ya estamos grabando. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse, Dani y Julieta. Hola, qué gusto verla. Qué placer escucharlos ahorita. Dani. Pues nada, Fer, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Entonces, como te contaba, este fue un espacio que yo empecé a abrir, o sea, lo ideé desde febrero, bueno, desde hace bastante tenía esa idea, pero en febrero de este año empecé a, literal, con 3 amigas, 4 amigas, empezamos a reunirnos para hablar de qué era lo que tanto nos, como que nos daba miedo en la escalada, pero lo que yo siempre les decía a ellas era que, ¿sí me oyen? Sí, ¿cierto? Lo que yo les decía a ellas es que lo que yo más quería, más allá de decir es que me da miedo el vuelo, es que me da miedo golpearme, es ir más profundo, ¿no? Es ir, ok, ¿por qué tienes ese miedo tan arraigado? Porque hay una persona que dice, me da miedo, pero voy, y porque hay otra que se paraliza, se congela y dice, no puedo hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿de dónde sale ese miedo tan profundo? Digo, no soy psicóloga, pero he leído mucho, he investigado mucho sobre el tema y sobre todo llevo pues muchos años haciendo como esta autoexploración conmigo porque yo era de esas personas de que no podía, o sea, me paralizaba y me quedaba ahí, lloraba y decía, es que no puedo. Y entonces en un momento entendí que realmente mi mente es muy poderosa y si la uso para mal, pues terrible, me hundo. Pero si la uso para bien, pues puedo hacer muchas cosas. Entonces empezamos a hablar entre nosotras y luego me surgió la idea, bueno, empezar a invitar gente y para hablar como de sus experiencias, ¿no? Y pues nada, acá como que tuvimos unos invitados súper lindos, pero la mayoría habían sido hombres. Entonces por eso, déjame, voy a silenciar acá y ya. Por eso me causa pues mucha emoción tenerte acá, como que nos cuentes como toda tu experiencia, además que eres la pionera de la escalada en México, muchísima gente te quiere, muchísima gente te tiene como ejemplo, o sea, de que realmente sí contigo vimos como que, hey, sí podemos hacer 14 las mujeres, sí tenemos la fuerza. Siento eso, ¿no? Como que a veces uno dice es que no soy tan fuerte o es que me voy a tardar mucho tiempo en esto, pero como que ves a una mujer hacer las cosas, o a mí me pasa y he hablado con muchas chicas y nos pasa que vemos a un hombre y como, no sé si es algo inconsciente decir, bueno, es que ese hombre es fuerte, pero vemos a una mujer haciéndolo y es como, wow, yo quiero hacerlo, quiero hacer esas cosas que ella hace y veo que sí es posible. Entonces, pues me da mucha emoción. Entonces, primero quería, nada, empezar a ver si pues que nos cuentes un poco de cómo empezó el contacto tuyo con la escalada, desde qué momento, como que ya lo empezaste a tomar como deporte, qué tal vez qué frenos tuviste, si fueron mentales o si desde siempre fue como, ok, me aviento y a lo que vaya. Sí, pues, ese primer día en la escalada se remonta hace ya 22 años. Hace 22 años que yo estoy escalando y para mí la escalada fue un despertar, un despertar. Realmente yo, pues cuando empecé a escalar me di cuenta que este era el mundo donde yo quería vivir y pues donde sigo coexistiendo y donde me sigo realizando como individuo desde la parte espiritual. Yo creo que es lo que más me conecta con la escalada, el espíritu. Y yo empecé a escalar acá en Guadalajara, de hecho yo estoy ahorita en Guadalajara, empecé a escalar en Jalisco y en una zona muy bonita que se llama, bueno, El Diente. Acá se hace ruta y se hace boulder y lo mío fue una coincidencia, ¿eh? Yo nunca me imaginé que iba a conocer la escalada. Una vez mi hermana me llevó, mi hermana Andrea, que también es una super escaladora, una de las mujeres más
más fuertes y más valientes. Ya te contaré más delante de ella, que yo conozco. Y ella me dijo, oye, vamos al diente, vamos a nadar a las pinacitas y hay gente que se sube a las piedras. Y yo, ¿cómo que gente que se sube a las piedras? Y ni siquiera me dijo que escala. No, ella no me dijo que escala. Hay gente que se sube a las piedras y que va a caminar y se mete a nadar a las pinacitas. Y pues de ahí yo dije, pues, ¿cómo es ese lugar? Ha de estar padre. Y ya me llevó, estuve ahí por primera vez y para mí fue un encuentro con mi espíritu muy fuerte, estar en el bosque, resonar con la energía y encontrar por primera vez como esta esencia de mí tocando la roca. O sea, yo sentí energía en la mano, sentí como una energía que me corrió así de las manos hacia todo mi cuerpo y dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y desde ahí fue mi primer amor. Y yo por eso digo que el amor a primera vista sí existe. Porque yo lo tuve con la escalada. Totalmente existe. Y lo sientes y resuena contigo y dices, es que de aquí soy. Y yo conocí la escalada por eso. Después de mis primeros 2 años escalando, supe que existía la escalada en gimnasio, pero antes no, o sea, mi mundo se situó en el diente y yo pensé que solo se escalaba en el diente. Yo pensaba así de que, solo se escala aquí. Wow, es súper lindo lo que dices porque para mí la escalada, y siento que, bueno, muchas de las chicas que han estado conmigo en las charlas, digo chicas porque la mayoría han sido mujeres, no tantos hombres se han unido a las charlas, entonces por eso hablo siempre en femenino, pero pues no los quiero excluir, pero por eso hablo mucho en femenino. Muchas hemos experimentado eso también, ¿no? Y hablo por mí misma porque la escalada para mí llegó en un punto álgido de mi vida en el que yo tuve que tomar decisiones muy importantes y llegó como para mostrarme que yo sí podía hacer algo de mi vida, como que yo estaba inmersa en un momento un poco turbio, como que, y llegó a mostrarme que, hey, sí puedo, pero de una manera como, para ti fue muy linda. Siento yo como que lo describes y se te iluminan los ojitos, desde aquí veo, pero siento que para mí fue como un choque, fue como un decir, hey, un despertar, unas cachetadas, decir, si quieres un cambio en tu vida, pues tienes que lanzarte, ¿no? Y siempre soy una persona como muy precavida, muy como que piensa y piensa y piensa, y la escalada para mí ha sido como me obliga a dejar de pensar. Entonces como que siempre trato de... ¿A qué edad conociste la escalada? No, ya grande, yo tenía como 23 años, 22. Es que yo creo que también ahí es como en qué etapa te agarra, en qué etapa de la vida te agarra. Yo empecé cuando tenía 15 años. Uy, entonces claro. imagínate, o sea, tienes 15 años, no sabes qué onda con la vida y de repente ves luz y dices, pues de ahí soy. Y me aferré yo. Y desde ahí yo creo que también es en la etapa en la que te tomas la escalada porque pues es en la etapa en la que la necesitaba. Yo creo que llega como una bendición. Yo creo que sí, como que siento la escalada más allá de solo un deporte, sí un estilo de vida, porque la empecé a sentir como ese objeto que me ayuda a sanar, ¿no? A verme quién soy. Y como que una vez alguien me dijo eso, ¿no? Como que como tú te comportas en la roca es como tú estás manejando tu vida. Y eso a mí me choqueó y yo me quedé como, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Porque me estaba comportando de una manera absurda, o sea, de que realmente sí agradezco mucho a las personas que me aguantaron en esa época porque era una época muy dura de mi vida, yo nunca lo había visto. Y como que te digo que llegó como un golpe porque fue en un momento en el que yo necesitaba un cambio y no lo había visto. Fue muy chistoso porque conocí la escalada y luego pasaron como 2 años, no, como 1 año, y yo había guardado mi arnés y todo, había comprado un arnés y de pronto me cayó así en la cabeza el arnés un día que yo estaba organizando mis cosas y dije, ok, esto es una señal de que tengo que estar escalando.
O sea, yo no puedo dejar de escalar porque estaba mal. Me acuerdo de ese día perfectamente, considero así de ayer. Estaba muy mal con la cabeza, muchas cosas y ¡pum! Me cayó el arnés en la cabeza y yo, Dios ha hablado, ok. Oye, qué bueno Está, que no te cayó el grigri en la cabeza. ya sé, imagínate, terminó en el hospital, bueno, sí, Vaya señal. ya sé. No, pero sí es algo muy lindo y justo que lo que dices que llegó a los 15 años es como una edad disruptiva, ¿no? Como esta de tradicionalmente que cuando cambias, cuando entras en sociedad, que empiezas como a desarrollar muchas más cosas de mujer, empiezas a verte de una manera distinta y que justo entre en esa época la escalada, siento que es algo muy bello, ¿no? Como o sea, ¿cómo afrontaste también esos cambios en tu cuerpo? Porque ya es que la escalada pues Sí, nos ancha la uy, temazo. espalda. Es un temazo, es un temazo. Mira, para empezar, yo te puedo decir que a mí la escalada eh, en el ámbito más como social, a mí me pudo más el deporte, porque pues en la pubertad, en esos años de la adolescencia, yo creo que son los años más duros del ser humano. Te lo digo porque ahorita a mis 37 años miro atrás y digo, es difícil la adolescencia, es bien difícil poderte encaminar en la vida y la verdad es que la escalada ha sido mi camino, pero yo vivía en un entorno pues en un entorno familiar donde estábamos viviendo problemas muy fuertes, tanto económicos como también pues el alcoholismo de mi padre. En mi barrio, mira, en mi destino era o tirarme a las drogas, porque la verdad es que mi entorno social era de drogadicción y un barrio pues donde no había mucha oportunidad. Y también el problema que enfrentaban en este momento a nivel familiar, pues me pudo haber ganado más una vida más fácil y pues estarme drogando o salirme por la tangente, pero a mí la escalada me adoptó. Yo siento que fue como ese llamado de decir, tranquila, todo va a estar bien. Y fue lo que a mí me cautivó y fue donde yo encontré luz. Por eso te digo que para mí fue un momento muy crucial en mi vida porque vi el desenlace de la vida de otras, de las chicas que vivían por el barrio, de las chicas que iban en la secundaria conmigo, y para mí fue la salvación, la escalada, porque mi entorno cambió totalmente, mi forma de ver la vida y mi forma de sentir. Creo que fue lo más importante para mí, y de ahí pues hasta hoy que sigo haciendo eso, pero con una conciencia más amplia, te lo podría decir. Y Wow, después, no, sí, y sabes que de hecho el programa que hacen allá en Nuevo León de Escalando Fronteras es un programa que pues se necesita, yo creo que en todos los deportes y en todo México, porque sí que te cambia la vida. Y por eso quisiera mencionar Escalando Fronteras, porque es un programa que ya llevas pues 8 años, yo creo que en Monterrey, y ha sacado muchos niños de esos problemas, de esos conflictos sociales y de esos estragos también que, pues, familiares que no pueden ellos llevar, lo han podido filtrar a través de la escalada. Y a mí la escalada, pues, me sacó, la verdad, me sacó de un entorno que pudo haber sido muy perjudicial para mí. wow. No, pues sí, increíble. Como que sí es muy inspirador eso, porque ves, siempre he dicho eso, ¿no? Ves lo de afuera, pero realmente nunca te pones a pensar en todo lo que ha conllevado, todo lo que hay detrás, ¿no? Digamos, de los logros, todo lo que hay detrás de un encadene, digamos, si hablamos de la escalada, pero está súper lindo esto, todo ese trasfondo de que tú digas, es que la escalada casi que pues, te salvó la vida porque Sí, te llevó lo a hizo. donde estás ahora. También vi que, bueno, me puse a estoquearte, pero acá vi que también haces trail running y practicas Sí, varios deportes, ¿no?
¿Cómo ha sido también tu experiencia? O sea, ya vi que la escalada la llevas muy arraigada, muy adentro, que ha sido algo que realmente fue un cambio de vida. ¿Cómo hiciste también para poder diversificar? Ya ves que a veces la escalada se vuelve muy exigente. ¿Cómo hiciste para poder diversificar y poder rendir? Y no solamente rendir físicamente en cada deporte, sino también mentalmente, emocionalmente. ¿Cómo has llevado cada una de esas facetas de tu vida? Pues fíjate que retomando como la parte emocional del deporte, yo creo que cada deporte que he elegido, lo he elegido porque estoy en una etapa de mi vida. La escalada es mucha fuerza, es coraje, es una lucha por quedarte y es algo que a mí me permitió trabajar ciertas emociones, pero luego empecé a tener la necesidad de desenvolverme diferente y que mi lenguaje el lenguaje de mi cuerpo necesitaba expresar otra cosa. Y, por ejemplo, empecé a correr porque necesitaba huir de muchas cosas que la escalada me había hecho ciclarme, del miedo, de también relaciones que estaba teniendo en ese momento, como que siempre el deporte me ayudaba a filtrar mucho mis emociones. Y también soy muy curiosa y me gusta explorarme y conocer más allá de lo que aparentemente eran mis límites. Me gusta retarme y en ese momento, cuando yo empecé a correr, fue porque yo deseaba, creo que puedo hacer algo más, creo que puedo conocer la montaña de otra manera, pero primero empecé con la curiosidad de explorar la montaña de pie, de ir caminando, de ir corriendo, que mi cuerpo tuviera otro ritmo, sentirlo cansado diferente, sentir que estaba explorándome de una forma distinta en la montaña. Y luego me gustó mucho y me di cuenta que era buena para correr, a mi cuerpo le gustaba tener esas reacciones, esas emociones, ese tipo de metabolismo. Y también era otro mindset, correr. Y empecé a hacer trail running y empecé a conocer comunidad de corredores bien bonitas. Eso me motivó mucho también a conocer el deporte, a conocer a su gente. Y pues el parapente también es una forma de expresión del cuerpo, también es una forma también de vincularme con la montaña y de pensar, porque pues es el elemento aire. Y el parapente siempre me pareció algo muy elevado, pues sí, tienes que llegar alto, pero verlo todo desde otro plano. Cuando piensas que tu mundo está aquí, luego lo ves desde arriba y dices, oye, yo no soy nada, en la montaña. De verdad, mis problemas no son nada si los veo desde aquí. Y siempre lo he trabajado así, desde la parte espiritual, emocional y física, cada deporte. Y es como una etapa de mi vida en la que estoy transitando. Qué lindo porque justo como que haces unas conexiones con los deportes que están maravillosos, o sea, como que estás en la escalada que siento, para mí la escalada es mucho aferrarte, ¿no? Como estar ahí, tienes que agarrarte o te caes y luego dices, ok, tenía que huir de algo, me pongo a correr, luego quiero ver mi mundo desde otra perspectiva y me pongo a hacer parapente, o sea, es como súper lindo porque vas llevando todo este ciclo de emociones y los vas llevando a la práctica. Entonces, quería saber cómo, no sé si puedes profundizar un poco más, como qué tipo de, qué te hizo tomar la decisión de elegir cada uno de esos deportes, o sea, decir como, ok, ahora quiero correr porque necesito huir, pero ¿por qué no tal vez hacer otro tipo de actividad? O ¿por qué no solamente decir, bueno, no, me quedo en esto y ya? ¿Qué hizo clic en ti? Como que, no sé, empezaste a meditar o empezaste a hacer algún tipo de ritual que te dijo, ok, tengo que empezar a diversificar. Fíjate que la corrida la empecé a practicar más a fuerzas, primero a fuerzas,
porque me di cuenta que yo no estaba respirando. Entonces, en la escalada a veces no respiras, ¿eh? Te has dado cuenta que vas y no respiras. Entonces, como que me ciclé y me di cuenta que, pues a nivel emocional tampoco me estaba dando aire. Y dije, pues voy a empezar a correr porque quería sentir esa respiración consciente, y correr me empezó a conectar con mi respiración y con los latidos de mi corazón en otra frecuencia. Y me acuerdo que yo sentía pum, 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 y sentía como tener que inhalar y exhalar, y eso me empezó a conectar mucho otra vez con mi diálogo interior, pero desde una forma más consciente de los cambios que estaba afrontando en esa etapa de mi vida. Y te mencioné que huir porque también necesitaba darme un respiro de la escalada. La escalada se empezó a hacer en mi vida como algo casi obligatorio. Tengo que entrenar, tengo que escalar cierto grado. No puedo bajar de este grado porque, pues, si yo escalo eso, ¿cómo voy a escalar menos? Y me empecé a sentir como sin motivación y dije, no, necesito volverme a enamorar, pero quiero dejar esto para valorarlo. Y empecé a tomar el trail running como una herramienta, y me empezó a llevar otra vez como a esa reconexión con mi cuerpo, con mi ser. Esa fue una de las razones por las que también transité esa etapa de escalar a correr, la respiración y recapitular por qué escalo, cómo voy a seguir en mi siguiente etapa de escaladora. No quiero seguir igual, quiero como refrescar mi objetivo en la escalada. Está súper lindo lo que dices porque como que a mí me han pasado muchas etapas con la escalada también. Yo he practicado varios deportes a lo largo de mi vida y como que practicaba por muchos años y después, bueno, y me iba, pero nunca un deporte me había llamado tanto la atención o nunca había durado tanto como con la escalada, ¿no? La escalada como que llegó a mi vida en un momento en el que yo lo necesitaba, pero creo que tal vez no estaba lista. Entonces lo dejé por muchos años porque yo decía, no, es que no puedo, es que me da miedo. Y realmente dije, no, esto no es para mí, o sea, yo no puedo. Me acuerdo mucho de un comentario que me hizo un amigo que en ese momento era mi cordada, que me decía, es que si te da tanto miedo, pues déjalo ya, quédate haciendo boulder. Y yo, no, pero era en una época terrible porque además yo estaba apenas empezando a escalar, yo llevaba como un año escalando. Yo tenía, para empezar a hacer yoyos, yo tenía que taparme los ojos, vendarme para poder subir, o si no, no podía subir. O sea, de ese nivel era mi miedo, que yo decía, no puedo, bye. Entonces fue como una terapia de choque, así que yo dije, tengo que tomar las riendas de mi vida. O sea, en ese momento, pues yo ya estaba más grande, entonces yo sentía, más grande, tenía 22, 23 años, pues sentía ya como que mi vida se estaba yendo de mis manos, una cosa loca, pero yo decía, necesito hacer algo. Y me iba, pero siempre la escalada regresaba de alguna manera. Incluso llegué acá a México, dejé de escalar mucho tiempo cuando estaba acá y de repente volvió otra vez la escalada y dije, ok, o sea, si se ha ido y se ha vuelto tantas veces es por algo y tengo que hacerle caso. Entonces regresé y fue como empezar de nuevo otra vez, porque era muy frustrante para mí, ahora que tú dices lo del grado, porque tenía la fuerza, en un yo me hacía, no sé, un 12 y luego en punta, no, con un 10 no podía. Y entonces era más frustración, más en el hoyo, hasta que empecé a entender muchas cosas de mí, o sea, no yo sola, ojalá fuera así iluminada, tomé terapia, hice cursos, nada me ayudó tanto como realmente parar y decir, ok, ¿qué es lo que la escalada me tiene que enseñar? ¿Y qué es lo que tengo que
realmente aporta, qué es lo que realmente le aporta a mi vida, más allá de un deporte, más allá de la fuerza o del aspecto físico o de ganarle a alguien. Entonces, por eso creo que esta parte espiritual es tan importante, como que yo recalco, como que en estas charlas que yo con las chicas, trato de recalcar mucho el hecho de que no es solamente un miedo que tenemos implícito a una caída o a que estamos arriba y lo normal es estar pegados al piso, sino hay traumas que llevamos dentro de mucho tiempo atrás. O sea, me acuerdo en unas charlas surgieron temas muy profundos de apegos, de cosas familiares, una charla hermosa en la que todas lloramos y era como yo decía, wow, o sea, realmente parece algo superficial, pero la escalada te lleva a una conexión contigo que si tú la dejas, uf, o sea, estalla, explota de una manera increíble. Y ahora que dices esto también de toda la presión que empezaste a sentir, no sé si era cuando, bueno, como que cuando empezaste a subir más y más de grado, justo me imagino que empezaste a tener más patrocinadores que te empezaban a pedir resultados. ¿Y cómo empezaste a manejar toda esa presión? O sea, nos dices, bueno, empecé a correr, empecé a hacer otro tipo de actividades, pero no sé si hubo un momento en el que dijiste, ok, hay demasiada presión, no puedo dejar de escalar, tengo que concentrarme en esto. No sé si tuviste un punto así álgido de tu carrera y en el que dijiste, tengo que buscar alguna manera para poder sobrellevar esto que está pasando. Fíjate que lo mío va, o sea, mis ganas como de jugarme de ahí fue ampliar como lo que yo, el fueguito que yo sentía, porque yo sabía que no solo la escalada era eso que me alimentaba el espíritu, yo sabía que había más allá, pero más allá conectado con la montaña, en el cerro. Entonces, como mi curiosidad me empezó a llevar a esos entornos, a entornos en la montaña, a entornos que me retaran física, mental, y que me nutrieran espiritualmente. O sea, yo siempre estuve buscando eso, porque voy a hacer énfasis en porque seguí buscando, porque yo sabía que ahí no iba a parar esto, que había más allá en mi potencial también como ser humano de poder crear y recrearme, porque dije, no, nada más puedo ser, no creo que nada más sea una escaladora, sé que es lo que más me gusta hacer, sé que es lo que más amo en la vida, pero sé que hay algo más y quiero descubrir qué es. Por eso después me empecé a reconocer en mí que tenía otros talentos, pero que pues esos talentos los tienes que trabajar. Empecé a pues meterme en el de mountain bike, de trail running, hice parapente también, y empecé a hacer pues hacerla en alto rendimiento. Y dije, pues, estoy buscando el alto rendimiento en esto, porque pues el ser humano siempre está buscando pues dar lo mejor de sí mismo, ¿no? No estamos como para, ay, a ver qué pasa. Y me di cuenta que yo tenía pues eso intrínseco en mí, es como esa búsqueda de algo más que habitaba en mi ser. Por eso yo empecé a explorar mucho los deportes. Como alguien que se acaba de graduar, ¿no? Busca la maestría, el doctorado y el posgrado. Es como esas ganas de seguir aprendiendo y dando más de ti. Pues yo buscaba más esos retos porque sabía que enfrentarme a ellos. Y al final Marcela, que cuando yo paré de buscar, hice un círculo así, como una etapa de mi vida, fueron como 4 años, y cuando me paré y dije, adopta, realmente qué es lo que quieres. Recordé porque amo tanto escalar y disfruto de volver a escalar. Qué bonita experiencia tuve probando otros deportes, pero lo mío, lo que me conecta es la escalada.
y pude encontrar las respuestas tuve que salir de mi burbuja de la escaladora fuerte, la escaladora que tiene este logro, como de ese ego que me decía, tú eres esto, no te salgas de aquí, manténlo. Es como romper esa burbuja para poder expandir mi espíritu y también encontrar a personas hermosas fuera de la escalada, incluso fuera de cualquier deporte, de que dije, wow, si yo no me hubiera salido de este círculo de escalada y de este diálogo de qué te encadenaste, cuánto entrenaste y cuál es tu siguiente proyecto, es como que yo quería decir de eso y lo logré poder entender el deporte fuera de todo lo que mi ego me estaba diciendo que tenía que ser un constructo hacia la sociedad y un personaje reinventar. Es súper importante lo que es el ego. Sí, justo, porque el ego es una cosa que realmente no te das cuenta, ¿no? Como que se va formando ahí de a poquitos y realmente no te das dando cuenta y es solamente ya cuando está en ese punto álgido que no lo puedes controlar y el ego son muchas cosas, ¿no? Es de yo cómo me voy a subir a esta ruta a un nivel más bajo que el mío o me da pena que me vean si me caigo en esta ruta de calentamiento, o sea, como que y el ego puede ser algo muy chiquito, pero que se va como expandiendo y expandiendo. Sí es bien interesante eso porque sí nos hace caer como tropezar mucho y caer en demasiadas, como que son demasiadas trampas las que pone el ego. Justamente quería preguntarte sobre el ego, ¿cómo llegaste bueno, primero quiero una cosa, quiero que nos cuentes antes de tratar el ego, o bueno, es relacionado, ¿cómo fue la primera vez que, o sea, qué te llamó a ti a intentar un grado tan alto, ¿no? Como ser la primera mujer, de decir, ok, sí me puedo ir a escalar un 14 acá en México, como romper esos esquemas y decir, ok, sí puedo, voy a hacerlo, ¿qué se activó en ti para poder solamente intentarlo y seguir a pesar de, me imagino, no sé, fracasos y logros? Sí, mira, lo voy a resumir lo más que pueda. Esa es una parte muy... No, tú no resumas, tú dale. Pues mira, yo desde que yo empecé a escalar, yo siempre tuve muy claro que pues me gustaba escalar por mí. Pero luego yo empecé a ver a otras mujeres, una de ellas está aquí conectada, Julieta Hernández, que fue una de las primeras figuras femeninas que vi en la escalada, y empecé a sentir inspiración. Entonces, empecé a motivarme porque me inspiraban otras mujeres que ya habían logrado cosas que para mí eran pues logros en sus carreras. Y cuando esa inspiración, yo empecé a ponerme metas. Y había leído empecé a leer, bueno, en ese tiempo había más revistas, digo, y no nos llegaban todas las revistas, porque no había Instagram, ni Facebook, ni nada de eso, hace 20, 22 años. Entonces me acuerdo que una vez yo estaba buscando una revista y me encontré a una escaladora muy, muy famosa que se llama Josune Berechiartu. Y Josune Berechiartu estaba escalando 14. Y yo de que dije, no manches, yo escalo 10. Quisiera escalar el próximo en tantos meses 11 y en tantos meses 12. Yo quiero escalar un 14, pero fíjate, por lo que fue, no fue por el número, sino por la foto que me impresionó, porque una imagen te puede cautivar. La foto de esta Josune era escalando una ruta que se llama Bimbaluna. Es un 14, creo que 14 de enfoque. Y ella está haciendo así como un movimiento así karateca. Y de hecho tiene una playera de Bruce Lee que hace un movimiento súper rudo. Yo la vi a ella y yo dije, yo quiero ser así, me quiero ver así de ruda. Entonces, cuando yo empecé a tener a estas mujeres en la mira,
mujeres también mexicanas, pero esa foto me cautivó, muy, muy cañón. Y en esa misma revista vi la foto de Lynn Hill escalando el Capitán. Y yo dije, no manches, que hay más mujeres escalando en todo el mundo, no nada más escalan el diente. Para mí todo mi mundo era el diente. Pero cuando vi esa revista dije, es que la escalada pues ya empezó desde hace rato. Déjame les uno a las chavas que ya están escalando. Y me recorté esas dos fotos, bueno, me las regalaron porque eran de una revista. Y yo, por favor, regálamelas, y las puse en mi cuarto. Y me inspiraba un montón de la mañana a verlas y yo, sí, así voy a escalar. Y yo cuando empezaba a escalar decía, bueno, para llegar a este grado, pues tengo que pasar por todos estos. Y me acuerdo que cuando yo ya empezaba, en mi tercer año de escalada, conocí a Isabel Silva, a Chere, una muy buena escaladora de Ciudad de México, y ella estaba pues, como la mejor escaladora en ese tiempo. Estoy hablando de hace como 18 años casi. 20, no, sí, hace como 18 años. Y yo de que dije, ay, no manches, como que dije, mi primera meta va a ser alcanzar a Chere, porque ella es la escaladora mexicana más fuerte. Entonces la quiero conocer. Y recuerdo que justamente en el 2003 se abrió una convocatoria para el campeonato que llevó a cabo Vertimanía, que trajeron a Chris Sharma al diente. Entonces yo dije, no manches, yo soy del diente, a fuerza, no, me va a ir súper bien en la compe. Y luego ya dije, no, pues van a montar un muro y ahí va a haber una competencia. Viene Chabel Silva, la Chere, y yo voy a conocer a la Chere. No manches, le voy a preguntar cómo la ha hecho, le voy a decir que, pues, que quiero ser su amiga, ¿no? Para escalar. Total de que, o sea, lo que quiero llegar con esto es que la inspiración nace de muchas fuentes. Y para mí, uno de mis propósitos era verme y sentirme tan fuerte como esas mujeres me inspiraban la fortaleza. Y no era solo una fortaleza en los músculos, era una fortaleza en sus miradas, porque a mí me cautivó mucho en las fotografías de Lynn Hill y de Yosune la mirada, con enfoque, con determinación, con pasión, mirada más profunda que solo eh, quiero ser. No, es como soy, existo en este momento. Y ahí se quedó en la foto esa emoción que yo percibí así. Entonces, cuando yo ya empezaba a entender un poco más de lo que representaba la dificultad, dije, es que necesitas ser no solo fuerte, tienes que ser muy, muy valiente para ascender cada letra. Porque por más fuerte que te sientas y no eres valiente para afrontar cada situación y circunstancia que se te presente, es que no vas a poder dar ese siguiente paso. Literalmente ese siguiente paso en la escalada. Y pues bueno, en esa competencia, yo me acuerdo que yo estaba en mi segundo año de escalada, y en mi segundo, no, como en mi primer año de escalada, año y medio tenía escalando, y dije, pues me voy a meter a la competencia, pues va. Entonces, entre todos los amigos de ahí, el mero día de la competencia hicieron una cooperacha, así literal, se quitaron la gorra y pasaron así la gorra, y con lo que se juntó de la cooperacha me metí a la compe, y me acuerdo que el premio pues era unos zapatos, equipo deportivo, un viaje a Hueco Tanks. Y yo de que dije, pues no sé dónde es eso, pero estaría padre ir. Y total de que quedé en segundo lugar y el primer lugar fue Chere Silva. Me sentí tan cerca de ella, me sentí tan inspirada de verla escalar y de que dije, wow, estoy compitiendo con la persona que, pues la mujer que es la mujer más fuerte de México. Entonces de aquí creo que tengo oportunidad de llegar a mi meta. Y me acuerdo que le pregunté un montón de cosas, cómo lo había hecho para llegar a donde estaba, y pues me dijo, pues mira, lo más importante es que no dejes de escalar. Yo la verdad solo escalo en roca, vine acá por el evento, pero pues te va a ir muy bien en la escala. Y como quien dice, me dio la bendición y no la volví a ver hasta después como de 2 años que yo ya empecé a competir, y ella pues era la que estaba compitiendo en ese entonces y sabía que yo iba pues contra Tere Silva, ¿no? En ese tiempo yo le diría contra,
de que pues como es tu contrincante, pues vas contra ella, pero cuando ya vas madurando esta parte como de, pues de la competición, ves que realmente las que parecían tus rivales eran realmente las personas que hacían que dieras lo mejor de ti. Y no eran tus rivales, más bien eran las personas que te inspiraban a ser una mejor versión y enfrentarte a ti misma, no tanto a esa persona. Así que ahí empezó mi camino hacia la superación, pero no por un grado, también parte del ego, ahorita te lo explico mejor cómo lo entendí, aunque también parte de mi ego me decía, yo quiero ser alguien en la vida, o sea, quiero ser alguien en la escalada. Por eso empieza como ser humano, título, reconocimiento, porque pues desde chiquitos eso queremos. Mamá, papá, mira lo que hice, mira, ya puedo brincar, mira, ya logré esto. Y es el reconocimiento que después buscamos en nuestra sociedad, porque la sociedad se vuelve nuestra familia y buscamos ser reconocidos, pues porque eso nos hace sentir valorados también. Y pues bueno, eso empieza a madurar con los años y en mis primeros años de escalada mi propósito fue ser escaladora y escalar fuerte. Y llegó un momento donde empecé a competir y me sentía muy motivada compitiendo. Tuve como seleccionada nacional también, tuve oportunidad de ir a campeonatos norteamericanos, a mundiales y ahí empecé a ver la escalada diferente porque pues la verdad cuando dije, uy, cuando estuve en el Mundial de Bay, me acuerdo que dije, oh, ok, soy seleccionada nacional mexicana, pero para llegar a ser campeona de un mundial, creo que no me alcanza, tengo que esforzarme mucho más. Y regresé a México haciéndome preguntas sobre a dónde quería llegar en la escalada. Y me acuerdo que mi corazón latía con más fuerza siempre a la escalada en roca, porque la escalada en roca me permite hacer más yo misma y siempre lo sentí más amistoso el juego en la escalada que el juego en la competición, en la escalada en roca que el juego en la competición. Entonces, también pues tenía ganas de tener una carrera deportiva de alto rendimiento, seguí compitiendo y en un selectivo para el Mundial de que fue 2010, para el Mundial de Italia, la Copa sí, del Mundo que se iba a celebrar en Italia, pues competí, hice mis puntos y desafortunadamente ahí pues hubo un problema no un problema, hubo un inconveniente con el presupuesto de la federación y no se pudo mandar a los atletas que habíamos sido seleccionados. Y eso para mí fue una gran desilusión porque yo estaba volcando toda mi emoción, mi entrenamiento y mi enfoque en lo deportivo pues como un campeonato, ¿no? Entonces, aunque yo hubiera entregado mis mejores resultados, me di cuenta que no siempre ganaba el mejor y que las posibilidades eran nulas para mí a nivel económico, no podía sostener más ese sueño y me acuerdo que ese día lloró mi alma, no tanto así las lágrimas, sino que le lloré al sueño y le dije, hasta aquí llegué, no puedo llevarte más porque no es y me di cuenta y en ese momento despertó otra vez ese fuego de la escalada en roca y dijo, hey, te has estado preparando mucho. ¿Cómo pudieras convertir y toda ese entrenamiento, cómo podrías redirigirlo a la escalada en roca? Y me acuerdo que ya, pues, yo sabía que no iba a ir a ese campeonato porque no tenía dinero para pagarlo, pero dije, hey, pero tienes agallas para escalar algo. ¿En qué momento de tu vida te encuentras? Y dije, creo que pudiera ser un 14. Y de que dije, tal vez esa medalla que yo estaba buscando o ese reconocimiento de todo mi esfuerzo, lo voy a redireccionar a una ruta que me represente mucho coraje y a la que ya esté preparada, física y mentalmente. Entonces, pues ese sueñito, la verdad, o sea, no fue un sueño o sea, desgarrador, más bien lo dejé
así, tapadito, y le dije así, se terminó. Yo misma me lo dije con, pues con todo el amor que en ese tiempo pude darme, porque también estaba chavita. Fue en 2011 que replanteé mi escalada y dije, y la volqué totalmente a la escalada en roca y dije, pues entonces voy a empezar a buscar un proyecto, voy a escalar algo. Y justamente en esos meses, yo vivía en Monterrey y escalaba mucho en el Salto. Y justamente en esos meses vino Mauricio Huerta a probar la bomba H. Y la bomba H, pues en ese entonces era una de las rutas más icónicas y el 14A más popular, uno de los más populares de México, y venían a probarlo los escaladores más fuertes de México, la bomba H, y decían, no manches, le van a dar a la bomba o le dio a la bomba, pero estaba como en proyectos. Y llega Mauricio Huerta y le aseguré yo en la primera parte, porque es más práctico asegurar con dos cordadas, una te aseguran la primera parte del arco y otro después cambias de cuerda y te aseguran en la segunda parte para que no haga tanta fricción. Y yo lo aseguré en la primera parte, Carlos lo aseguró en la segunda parte, Mauricio Huerta probó la cuerda, la ruta, probó la ruta, la bomba H, y se bajó, descansó un poco y le dije, ¿tú crees que te salga hoy? Y me dice, yo creo que sí, voy a intentarla en el segundo pegue. Y Mauricio Huerta, pues para los que no lo conozcan, es un atleta, es de mi edad, de hecho creo que tiene, si no mal no recuerdo, tiene pues, como mi edad, 37 años. Nosotros estábamos en la categoría juvenil. Él estaba como campeón nacional juvenil y yo como campeona nacional juvenil en ese entonces. Y nosotros ya íbamos a entrar a la categoría libre y ya estábamos los dos, éramos compañeros de competencia, siempre nos veíamos ahí en los selectivos, en los nacionales, y cuando él viene para acá, pues ya nos conocíamos y me dice, voy a probar la bomba, entonces fui, le di seguro con Carlos y bueno, se la dio al segundo pegue. Bomba H14A en el segundo pegue, Mauricio Huerta, fue noticia nacional y todo, y yo así de que yo lo aseguré, yo le aseguré la primera parte. Entonces, ver que hubo un ascenso y que fue posible, me inspiró muchísimo. Mauricio Huerta me inspiró y dije, creo que esa es la ruta que estoy buscando. Y dije, pues yo vivo aquí en Monterrey, creo que me la puedo empezar a trabajar, la puedo empezar a probar. Y dije, la bomba H. Y la puse en mi lista, porque pues tenía una lista en ese entonces de las rutas que quería hacer. Y te digo que así como es un cuadernito, había cerrado como el capítulo pues, de ese sueño de ser campeona nacional, ir a viajar por todo el mundo y ser campeona del mundo algún día. Y de que dije, va, eso la verdad es que me encantaría, pero en esta vida no. Pero en la escalada, y empecé a escribir así como mi historia en la escalada. Y literalmente escribí mi historia, dije, cuando escale esto, voy a hacer esto y mis emociones van a hacer esto y yo quiero ser la primera. Y de que dije, ahora viene esa parte del ego, de que dije, quiero ser la primera escaladora mexicana en hacer un 14. Y dije, ay, no, no, no te pases, es demasiado. Y dije, ¿por qué no? Si Chere ahorita está escalando esto y yo me pongo a hacer esto, podría, no, lo voy a intentar. Y en ese momento yo estaba entrenada, estaba preparada y tenía esa motivación y tenía también ese apoyo de mi pareja de ese entonces, porque es muy importante el apoyo. Yo creo que no siempre lo mencionamos, casi siempre vamos con la mirada más a lo que yo hago, yo me esforcé, pero y todo el esfuerzo que hace esa persona para acompañarte al pie de la ruta, para estar contigo asegurándote, para darte tu apoyo, su apoyo moral, su apoyo emocional, cuando a veces ya está cansado de dar tu delay, de escuchar, de repetir el que te caíste, que gritaste, que te frustraste. Entonces, gracias también a Carlos Ramos, en ese entonces
éramos pareja y trabajamos muy bien nuestro aspecto como atletas y ambos estuvimos probando la ruta. Eso fue también muy importante porque él también estaba muy motivado y yo estaba motivada y obsesionada. Empezó la motivación con mucho corazón, pero después empezó a hacer una obsesión y empecé pues a sentir lo que muchos de los escaladores sentimos, es que tengo que, es que no, ya casi me la doy. De hecho, me lesioné, estuve lesionada del dedo anular, me encinté, la muñeca se me empezó a cansar, pero fue tanta mi obsesión que la, la dejé, la dejé pasar. Gracias, o sea, no fue algo muy grave, pero me acuerdo que no paraba, o sea, no paraba. Hoy en día ya me sé frenar, porque ya no rindo igual tampoco. Entonces, me acuerdo que mi cuerpo empezó a responder muy bien y no solamente fue un trabajo en la roca, sino también empecé, pues Carlos y yo teníamos un gimnasio de escalada, Rock Art, en Monterrey, y agarré así mi set de agarre y me puse el boulder de la bomba H en el muro, pero me lo puse más duro. Y de que dije, si este boulder me sale aquí, ya me va a salir en la roca. Entonces me puse el boulder y marqué una travesía de resistencia que me hiciera llegar con la cadencia que necesitaba la ruta a el boulder. Me acuerdo que cuando me salió en el muro, de que dije, voy a ir este fin de semana, no manches, siento que sí me va a salir. Y fue una estrategia y una herramienta que yo usé, que se usa mucho por muchos escaladores también, y es, si no puedes ir a la roca, te inventas o un entrenamiento o si tienes un muro, pues replicas todo el escenario que te lleve a lograrlo. Entonces yo hice esta estrategia, estaba motivada, un tanto obsesionada y muy apasionada por ese sueño. Y eso fue lo que me cautivó y lo que me permitió no, no dejarlo, no abandonarlo, porque sentía que si iba a hacer algo en mi carrera deportiva, iba a ser eso, comprometerme, apasionarme y replantearme la escalada en roca como mi único fin, no tanto, no en el muro, porque también venía yo de, pues, un duelo. Entonces, ese duelo me ayudó a tener más coraje para luchar por ese siguiente sueño, porque tuve que dejar morir algo para darle vida a este sueño que era muchísimo más real para mí y conquistable, porque la roca es así, la roca es una madre, es te permite ir, la roca no tiene límites, la roca es, es como tú, es mineral, han pasado siglos a través de ella y ella se inmuta, ella solo te va a hacer más fuerte, no te puede hacer más débil la roca. Y eso fue lo que a mí me estaba dando la escalada, como me recogió y me dijo, ay, mi niña, ¿dónde estabas? Qué bueno que decidiste volver a mí. Wow, no, está súper bonita tu historia, realmente es como súper inspiradora porque digo, en cierta medida creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Como en un proyecto que se ve casi imposible y estamos ahí dándole y dándole. Y justo ahorita que dices lo de la lesión, quería preguntarte cómo fue ese puente entre el rendimiento y el cuidado personal, ¿no? Para no llegar a quemarte tanto que dijeras, no, pues ya lo tengo que dejar, pero tampoco relajarte y decir, no, pues es que estoy mal. O sea, ¿cómo fue tu proceso en cuanto a, no solamente como físico, pero también mental? O sea, ¿cómo decidías cuándo descansar o tal vez dijiste, no, bueno, no me importa, este es mi objetivo y voy? O sea, ¿cómo fue como ese equilibrio? ¿Cómo lo encontraste? Pues en aquel entonces, fíjate que yo no tenía tanta conciencia como del daño que le hacía a mi cuerpo. La verdad, yo creo que más bien yo mm, no estaba mirando el dolor físico, estaba viendo más bien como el objetivo
y creo que también por la edad que yo tenía en ese entonces me era más fácil recuperarme. No era tan doloroso, como las lesiones que he tenido últimamente, pero no fue una lesión muy dura, o sea, fue una lesión ¿sabes? Se te empieza a inflamar el ligamento, se te empieza a contraer un poquito el músculo y era como, a ver, yo me decía a mí misma, no pasa nada, no me duele, me voy a encintar y me pongo cinta y caliento bien y no pasa nada, porque, o sea, yo siento que estaba más clavada en el objetivo final que en lo que estaba pasando. Y también esa es una de las experiencias que he tenido, que a veces nos perdemos mucho pues el presente por lograr una meta y se te fue todo el proceso. Pero en ese proceso, o sea, yo mencioné lo de la lesión porque con la parte de eso no me frenó, porque no era una lesión, tampoco fue una lesión tan fuerte como tal vez una lesión que ya te impide moverte. Y ahí yo creo que los escaladores a veces estamos tan obsesionados que te pones cinta y dices, no pasa nada y te la quitas y te duele horrible el dedo y dices, pero me fue mejor, pero me fue mejor. Y yo creo que es eso, esa parte que nos cuesta retirarnos de las batallas, porque sentimos que no es para tanto y minimizamos el dolor o el sufrimiento por la recompensa que pudiera generar el sí lograrlo a costa de. Y sí es bien importante eso que dices porque, porque justo, ¿no? Como que a veces estamos tan obsesionados en algo que decimos, bueno, no importa a toda costa y justo tú estabas súper joven y no lo veías, no veías como todo ese daño. ¿Cómo ha sido esa mentalidad de la Fer del 2011 a la Fer de ahora, que han pasado tantos años, que ya ha madurado, que ya tiene esa conciencia? ¿Cómo ha sido como esa evolución? Pues hoy en día soy más, más misericordiosa conmigo misma. La verdad es que si antes era más, mm, ¿cómo puedo decirlo? Más exigente, menos, menos piadosa, me culpaba, si no lograba algo, ay, no te esforzaste lo suficiente, ponte a entrenar más, no es suficiente lo que hiciste, es que pudieras haber dado más, ay, ¿por qué te caíste ahí? Qué tonta, no puede ser. Incluso las cuestiones del miedo era de que no seas miedosa, ay, que no sé si has escuchado esa palabra que tienen mucho ahí los regios de no seas culo, no sea culo, no sea culo. Es como, no seas culo, dale. Ay, me duele. Ay, no seas culo, por culo, ponte cinta, te aguantas. Ay, vuélale, no seas culo. Y tú aterrada que te vas a caer y te vas a pegar. Y de que sí, no, soy bien culo. No, sí, no, mejor no. Creo que ahora soy mucho más piadosa conmigo misma, empática y amorosa. Y antes, son etapas de la vida. Y antes era, pues, conmigo misma muy exigente. ¿Pero por qué? Porque no me valoraba, porque no me respetaba. Antes no me respetaba tanto como lo hago ahora. Eso está súper importante, como porque no te valorabas y no te respetabas y muy seguramente pensabas todo lo contrario, ¿no? Como que te veías súper acá arriba, pero realmente justo era el ego el que hablaba y que te hacía como tal vez lesionarte o algo así. ¿Qué técnicas mentales? Me imagino que, no sé, como que has hablado del miedo, siento yo en mi experiencia propia como que los miedos van cambiando. Yo cuando empecé tenía un miedo y ahora ha mutado, ahora ya estoy como más voy de la mano con el miedo, ¿no? Trato de verlo, trato de comprenderlo y trato de no juzgarme tanto, pero el miedo va mutando. No sé si tú has empezado a desarrollar algunas técnicas para manejar nervios o algún ritual que a ti te diga, ok, cuando estás entrando tal vez en una de estas etapas, tal vez no tanto de miedo, pero como
del ego o de frustración, si tienes alguna técnica que te ayude a salir de ahí, primero a verla, a identificarla y otra a salir de ahí, de esos estados. Mira, yo con el miedo he vivido todos estos 22 años muy de cerca, pero ahora es mi mejor aliado. Antes era el peor de mis amigos, el miedo, y ahora es de los mejores amigos que tengo, el miedo, porque ahora lo veo desde otro punto. En mis primeros años de escalada, cuando empecé a escalar, yo hacía boulder y me gustaba mucho el boulder y hacía boulder porque no tenía cuerda, no tenía equipo deportivo y era más accesible para mí pues hacer boulder. Cuando yo empecé a hacer ruta, me empezó a gustar muchísimo. El primer año me acuerdo que fue para mí, wow, espectacular. Me encantaba llegar y hacer cumbres, ver todo desde alto. Y luego eh, tuve una caída, un error ahí de falta de cuidado, un error técnico, se nos acabó la cuerda y a mi belay pues se le fue la cuerda de la mano, no hicimos nudo y me caí, me fui hasta el piso. Yo no había considerado que eso me generara un trauma, pero la verdad es que como que se aisló en mi cerebro como un mecanismo que me empezó a generar miedo. Y yo no lo había tomado así, pero luego, mucho tiempo después, cuando empecé a preguntarme por qué me daba miedo, porque tuve como 2 años, Marce, de que yo empezaba a escalar y apenas mi pie empezaba a subir por arriba de la banda, yo ya volteaba y decía, no, 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 qué miedo. No, me paralizaba totalmente. Llegué a llorar. Decía, ténsame, ténsame. Me bajaba, apretaba demasiado los agarres, escalaba con demasiada fuerza, derrochaba mucha fuerza donde no la necesitaba y me empecé a ciclar mucho. Tuve como 2 años ciclada, muy, muy fuerte y me empecé a frustrar mucho en la escalada, a tal grado que ya no podía ponerme ni la cuerda. Esto fue en mis primeros años, que ya no me quería poner la cuerda porque me daba mucho miedo y me daba mucha vergüenza que vieran que tenía miedo. No sé si te ha pasado, pero a veces es esa vergüenza de, ay no, qué pena decir que tengo miedo o qué pena que me escuchen gritar. Yo soy una gritona porque todo el tiempo tengo miedo, pero me gusta afrontarlo. Ya, o sea, no dejo de tener miedo, pero ya así como vencerlo. A veces no lo suelo vencer tanto, a veces sí. Eh, y dejé la cuerda y me empecé a sentir súper triste, porque digo, me gustaba mucho el boulder, pero yo quería realmente subirme alto y tener la sensación de hacer más pasos, de sentir como pues ese diálogo mental, de respirar diferente, de enfrentar diferente una situación y cuando pues me invadió el miedo, no pude, no tuve recursos, tampoco busqué ayuda y dejé de escalar con cuerda y me empecé a poner, eso sí, bien fuerte en boulder, pero apenas me ponía la cuerda e intentaba un paso que no superaba mi fuerza, o sea, no lo podía hacer. Y me acuerdo que mi hermana me empezaba a decir, ay, no, no, es que porque haces pasos en el boulder súper difíciles y en la ruta no puedes, no seas culo. Y yo, y que me dijera eso mi hermana me dolió muchísimo, entonces yo preferí ya no afrontar esas conversaciones incómodas y decir, no me gusta la ruta, prefiero el boulder, cuando en mi corazón yo sabía que prefería la ruta, pero me daba miedo. Y pues en el momento en que yo pues tuve también esa fuerza de voluntad para volver, tuve que decirles a mis amigos, oigan, la verdad es que me está dando mucho miedo, cuando les diga que me tensen, no me tensen, déjenme caer, es más, denme más cuerda, pero por favor no me vayan a tensar. Y según yo eso me iba a ayudar. No, peor, me fue peor porque mis amigos ya no me querían asegurar porque les empecé a gritar, que me tensen, estoy pidiendo. O sea, me empecé a meter en problemas porque les empecé a hablar bien gacho. Me acuerdo que una vez le hablé a un amigo, hasta le dije una grosería, me bajó y me dijo, no te vuelvo a asegurar, qué mala onda que yo te quiero ayudar, tú me dices que no te, cómo ayudarte y luego te enojas porque pues no funciona. Y yo no, ya perdóname, ya no me volví a asegurar, ¿eh?
Y después empecé a ver como otras estrategias y empecé con ayuda de, la verdad, de amigos. Ahí te das cuenta, pues, cuando un amigo pues, sabe que no la estás pasando bien, pero que esto ayuda, pues, a retomar la escalada. Entonces me empezaron a dar mucha confianza, los ánimos, ya no me aforcé a que me dejaran caer, al contrario, yo cuando me sentía preparada decía, oye, pues voy a aventar un vuelito, voy a caer. Y empecé a hacer mis pininos otra vez en la escalada y a romper esa barrera del miedo y también de la vergüenza, a decir, tengo miedo, pénsame, porque tengo miedo. No es porque me estoy cayendo, es porque tengo miedo y necesito pensar, necesito respirar, necesito que me contengas. Yo creo que tu compañero de escalada es como tu psicólogo. Él solo te va a escuchar y va a estar ahí para ti y te va a ahorrar una terapia de 1 hora carísima y puedes ahí decir todo lo que tengas que decir porque realmente te lo estás diciendo a ti, pero alguien abajo te está apoyando emocionalmente para que lo puedas hacer. Y la escalada volvió a ser, es que he tenido muchas etapas, como todos los que ya llevamos 20 y tantos años escalando. Entonces la escalada otra vez se volvió a abrir así en mí como este portal de luz y yo, qué bonito. Y fue cuando yo empecé a trascender el miedo a través también de toda mi preparación física, porque me empecé a preparar físicamente para sentirme más cómoda, para poder enfrentar más los retos que me presentara una ruta y otra, y eso me dio más herramientas para poder afrontarlo. Y después de esa transición, seguí teniendo miedo y lo sigo teniendo, pero tengo ya herramientas como la respiración, como también un mantra, decirme a mí misma, soy fuerte y soy muy, muy valiente, porque no solo la fuerza te va a llevar a la cima, sino tu valentía y toda tu fuerza de voluntad. Todo lo que tú pienses, decir, hablarte en positivo es muy importante, comunicarte con tu relay de lo que piensas. Si necesitas preguntarle algo, preguntarle, o sea, se vuelve tu confidente. Y esas son las herramientas que te hacen trascender en la escalada, no solo el entrenamiento ni haber conquistado un grado, sino haberte conquistado a ti misma y seguirte reconquistando en tus adentros, en tu propia batalla, en tu lucha interna. Y por eso te digo que para mí, pues, esta etapa fue una etapa de un antes y un después, y fue cuando yo consideré, pues, ya empezar a volver a escalar en ruta y que lo empecé a disfrutar más. Y me abate todavía esos pensamientos, pero tengo que afrontarlos con lo contrario, que es el amor. Y desde el amor podemos enfrentar los miedos, el amor a ti mismo, el amor a tus sueños, el amor a la vida, a decirle sí a esa, a esa batalla y sí, sí te quiero enfrentar y lo voy a hacer desde el amor, no desde el miedo. Está súper lindo lo que dices y me río porque ahí me vi yo reflejada. O sea, y no hace mucho, digo, yo empecé a escalar hace, no sé, 12, 13 años y esa era yo hace, no sé, 3, 4 años. O sea, yo he tenido unos procesos, unos altibajos acá durísimos, así de que tal cual, o sea, mi pobre novio era acá ya desesperado, que yo decía, yo no sé cómo no me terminó, cómo no me mandó al carajo, porque Dios, o sea, terrible, en serio que cuando tú te ves, o sea, sales de tu cuerpo y ya como que dejas de estar pensando solo en ti para empezar a ponerte en los zapatos de la otra persona es cuando empiezas a caer en cuenta y ser consciente, ¿no? De todas estas cosas y creo que también por eso quise abrir como este espacio porque a mí, hablo por mí, yo me siento a veces, o sea, me da miedo, ¿no? Y me siento culpable por la persona que me está asegurando. Entonces digo, me da miedo, no pude hacer una ruta, me tardé y luego me bajo y le digo todas mis frustraciones a esa persona y luego esa persona se siente mal. O sea, como que yo
sobrepienso mucho, ¿no? Entonces empiezo a decir, no, ahora no, nadie me va a querer escuchar. Entonces dije, bueno, no sé, voy a abrir estas charlas a ver si alguien quiere escuchar lo que tengo que decir. Y entonces resulta Oye, que... nadie te va a querer asegurar, más bien. No, ya cambié. Estoy en proceso, digo, ya no le grito a nadie, ya no lloro, no prometo. Pero como que empecé a entender que sí tenemos muchas cosas guardadas y justo la comunicación con la acordada es súper esencial. A veces no se puede tanto, ¿no? Entonces como que este espacio me pareció lindo, no sé, dije, voy a hacer un experimento a ver qué está pasando y justo encontré cosas muy bonitas, o sea, conecté con personas como nunca antes, o sea, chicas realmente que con las que había solo hablado el saludo y que ahora las veo y digo, wow, o sea, las siento como si fueran de mi familia solamente por estas charlas. Y digo solamente porque sí suena como trivial, bueno, hablemos de que nos da miedo en la escalada, pero de eso salen cosas y ya te conoces tan a fondo, o sea, ya conoces tus traumas, ya conoces como tantas cosas tan personales. Y bueno, no sé, como que yo llevo siempre una libretica, voy anotando todo lo que dicen, entonces ya las voy analizando acá. Pero como que me gusta así siempre, literal, acá tengo mi libreta y voy, porque me gusta aprender de todo, ¿sabes? O sea, siento como que cada persona que conoces es muy lindo que verla como si fuera tu maestro, tu maestra, cada persona tiene algo que enseñar. Así esa persona lleva un día escalando o lleve 20, puedes aprender mucho, eso solo hablando de la escalada, ¿no? En la vida también puedes aprender muchísimas cosas, entonces está bien lindo. Y justo lo del mantra me acordé porque justo hubo una charla en particular en la que hablamos de eso, que yo les decía es que vuelvan al presente, o sea, no hay nada como tan... que te haga conectar contigo como estar en este momento presente. O sea, justo estábamos hablando de eso hace poquito con mi novio y con una amiga. Decíamos, es que necesitamos estar en el momento presente. O sea, que estoy hablando contigo y estoy pensando, voy a sacar al perro, que voy a comer más tarde. No, o sea, estoy contigo y te doy toda mi atención porque es como puedo conectar realmente. Entonces, una vez yo les dije a ellas, cuando yo estaba proyectando una ruta de grado máximo, me pasó algo así como a ti, me obsesioné mal. O sea, yo había escalado hasta 12C tenía y luego unas amigas, pues que estaban más fuertes que yo y siempre las veo, yo, wow, es que son como, wow, quiero ser así. Y entonces ellas estaban probando un 13A y yo, wow, no, yo jamás podría, yo como más subir un 13, no, nunca, no puedo, no. Y ellas, no, vamos, súbete. Y yo, bueno, está bien. Y yo, ay, mira, y me salían pasos y yo, oh, no, amé esa ruta y yo, y dele, y obsesionada, mal, así, yo, y dele, hasta que llegué a un punto en que ya tenía todo. Pero era como una cosa acá mental que me decía, es que en el crux acá te paras siempre, entonces tienes que parar, punto. Así parara y me salía y yo no, pero algo en mí está fallando, ¿qué es? Y en esos momentos me senté, justo me acuerdo que me senté a pensar, como a meditar, ¿qué es lo que necesito? Necesito estar en el momento presente. Yo desde hace muchos años conocí a los Hare Krishna y entonces empecé a ir al templo. No soy Hare Krishna, pero como que me gusta mucho el hinduismo. Y en un momento, un día, llegué al pie de ruta y dije, ok, pues como que ellos dicen mucho de cantar el mantra, Hare Krishna, y yo, ok, pues me nació. Mira, dio ese pegue y fue así, yo decía, tengo que hacerlo, y entonces en el momento en que toqué la roca, solo pensaba en el mantra, solamente, ni siquiera en respirar, todo se me daba, ¿no? Y pensaba en ese mantra y fluyó. Me caí, pero dije como, wow, o sea, pasé de ese punto en el que estaba tan atorada. Y dije, wow, no lo puedo creer. Y creo que fueron como 2 pegues en los que fue así. O sea, me encadené esa ruta como 2 veces así, pero me caía porque justo
me salía de ese, como ese mindset, como que decía, wow, pasé, bye. Y yo, wow, no, que es esto tan loco, no puede ser. Hasta que por fin dije, wow, entendí como muchas cosas, ¿no? Y como que la encadené, yo sí, súper feliz. Y alguien me dijo, como, ay, ¿cómo te fue el proyecto? Y yo, bien, pues ya salió. Ay, súper bien, pero no vi que publicaras nada en Instagram. Y yo digo, no, pues no te, o sea, digo, como que la encadené y después al mes lo publiqué porque me pasaron otras cosas, pero en ese momento no sentía la necesidad. Y justo ese comentario fue como, no necesito publicar toda mi vida o no necesito esa como abrazo del ego para poder sentir que sí puedo hacer las cosas, ¿no? Está como bien loco cuando estás conectada y cuando logras esa conexión contigo y usas estas estrategias, ¿no? Como estas estrategias mentales y también tu asegurador que se conecta contigo. Me acuerdo que un día antes de que fuera la tormenta acá, Alberto, no, ese día fuimos para allá porque yo le dije a mi novio, es que tengo que darle a la ruta, tengo que darle, y por la mañana, y yo, ay, dele, y dele, y dele. Y yo, bueno, no, me voy. Es una que se llama La Panocha Poderosa, que se le rompió una garra y entonces que ahora es 13A, dicen que es 12 de ellos. Bueno, pues a mí me pareció durísima. Sí. Y yo así, wow, bueno, pero es súper bonito porque a mí me pasaba que yo pensaba, es que solo la gente que está empezando puede sentir eso que yo siento. Y cuando empecé a escuchar a otras personas o personas como tú que son muy fuertes, que llevan mucho recorrido, decir, es que tuve este miedo, es que me pasó esto, identificarme tanto, es como que sentí, como empecé a sentir como un alivio tal vez en el sentido de que decía, bueno, no soy yo la única que está traumatizada o encerrada en este ciclo, ¿no? Hay más gente y siento que el hablarlo ayuda también como a desahogarte, a decir, si ella estuvo acá y ahora está acá, pues digo, yo también puedo hacerlo, ¿no? En mi tiempo y con mis procesos. Oye, y algo muy importante que cabe recalcar que esto que acabas de decir, oye, qué padre que me siento como las personas que yo admiré y creo que ya siento lo que ya sienten. Es que cada que nosotros hacemos un gran logro para nosotras, que solo con que nosotros lo reconozcamos es importante y es tan grandioso que eso lo vale todo, es que tú dices, wow, es que un grado no me define. Realmente si lo hago o no, al grado que haga, es que con la pasión y la entrega con la que yo lo haga. Con todo, y tú ahí te diste cuenta que realmente todo el esfuerzo que tú hiciste lo hacemos a diario en muchos otros ámbitos de la vida. Pero la escalada es como pues esa conexión que tenemos con el esfuerzo físico, con el coraje, con la lucha, con un antes y un después, porque las rutas podemos transitar eso que tal vez veíamos como imposible, cuando lo logramos es como verlo con otra realidad, con otros ojos, porque es verlo concretado. Y eso yo creo que es lo más bonito que podemos hacer en cualquier grado que estemos escalando, ver un antes y un después de todo nuestro proceso, porque fuimos otras personas al iniciar este proyecto y cuando lo terminamos, pues ya somos otro ser que ya después nosotros mismos como que decimos, entonces ya quiero algo más que me siga retando, algo más que me siga inspirando y haciendo crecer. Yo me acuerdo, Marce, que cuando concreté ese sueño que fue pues escalar la bomba H, fue porque primero, como te decía, me inspiró mucho ver cómo esa ruta tomó vida con Mauricio Huerta y ver cómo la encadenó. Y también pues tenerla tan cerca de mí fue una gran ventaja y una gran bendición que todo se alineó en mi momento para lograrlo. Y me acuerdo que me preguntaban, oye, ¿qué se siente escalar un 14? Y yo decía, es que se siente lo mismo que cuando encadenas esa ruta por la cual has estado luchando, en la cual has estado soñando, en la cual venciste tus miedos, en la cual
lloraste, se siente lo mismo. Un grado que otro es, o sea, es tu máximo nivel de concentración. Eso es lo que yo podía expresar al momento de que me dicen, ¿qué se siente? Y dije, es que se siente como cuando me acuerdo que escalé mi primer 12, mi primer 11, mi primera ruta en la vida. No, no, eso no se siente igual. La primera es la primera. Sí, y yo creo que esta experiencia que tú tuviste tan bonita es el punto de la vida, no solo de la escalada, de la vida, nuestra realización para nosotros mismos, darnos nosotros ese abrazo, ese apapacho y no ir como, pues, como a veces sí lo hemos hecho, porque yo creo que todos lo hemos hecho, ir buscando el reconocimiento. Ay, miren, ya lo hice. Es como, con que yo lo sepa es lo más bonito. Y compartirlo es bien bonito, porque también decírtelo a tu amiga, a tu amigo, está bien bonito, es compartir una alegría. Sí, Fer, no, pues en serio, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Eh, y pues nada, estás súper bienvenida acá al Salto. Yo creo que cualquiera te quiere tener acá con ellos, con nosotros y pues nada, te esperamos acá. No sé si alguien quiera decir algo. Todos dicen que hola. Quiero saludarla. Hola, Fer. ¿Cómo está, Rebe? Bien, aquí Hello. Ay, anda por Hola, amiga. allá. Pásalo bonito. Hola, carnalita. Ahora, Hola, la bandita. Aquí estamos. Ah, como siempre, ¿qué traes en la mano? Lo de siempre. No cambia, no cambia. Le quedó chiquita. Mira, no, hombre. Es Alex. Ay, Fer, en serio, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las palabras tan lindas, por todos los consejos, por todos los tips, por abrirte, por realmente sí, abrirte tanto con nosotros, por decir toda pues, tu experiencia de vida. Realmente que lo valoramos muchísimo. Oye, pues yo quiero agradecer a toda la comunidad que se está dando también ese momento de reunirse fuera también de la escalada, pero pues dentro del círculo de escaladores. Qué bonito que la comunidad siga creciendo y que sigan expandiendo también pues todas esas áreas de oportunidad a través del deporte, pero también pues de una bonita conversación. Gracias, Marce, por hacer posible eso y nos vemos prontito por allá. Bueno, en diciembre, por allá. Sí, a ver, déjame. Sí, por favor, acá te esperamos con los brazos abiertos, ya sabes.